Entonces ya vimos 5 aspectos de Dios según el Bhagavad Gita. No estamos en la lección de los 11 temas del Bhagavad Gita. Ya vimos los 5 temas. Vimos que Dios es uno. Vimos que es la fuente de todo. Vimos que es justo y no celoso. Vimos que nos ama. Y lo último que estuvimos viendo, o sea, que el último aspecto de Dios es que es lo creado, pero diferente a la vez. Entonces surge una pregunta en base a eso, y lo analizamos en la anterior clase acerca de cómo es esta característica de que Dios es el todo y a la vez es diferente. La pregunta es, si es diferente de lo creado, ¿qué es eso diferente? Porque es fácil decir que Dios es todo, entonces porque acá lo tenemos. Pero si Dios también dice que es diferente de lo creado, nosotros la pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿qué es eso diferente? Porque si me explico, hay algo diferente a todo lo creado, y bueno, ¿qué es eso? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se puede identificar, recortar ese Dios que es diferente a todo lo creado? Entonces esto nos lleva a tratar de reflexionar acerca de la forma original de Dios. O sea, el Dios que está más allá de toda su creación en sí. Dios en sí mismo. ¿Qué es? Cuando se habla de forma universal, la forma de Dios, el Bhagavad Gita usa una palabra que se llama rupa, que se puede definir como forma, como silueta. Es algo que nosotros podemos recortar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos todo un universo lleno de cosas y tenemos que identificar a una persona dentro de todo eso, ¿cómo lo identificamos? Por la forma, por la figura, algo nos tiene que decir. Ahí está, mirá, ahí veo los ojos, ahí veo, ¿no? Entonces tiene que haber una figura, una forma de Dios, que es la que a nosotros nos permite entender a Dios diferente de todo lo creado. Esto realmente es muy atrevido a nivel teológico, porque generalmente cuando se hacen análisis de teología, esto permanece en el misterio, o solamente se le asignan a Dios características que cualquier persona a nivel filosófico le asignaría a un ente creador de todo. Pero cuando se lo quiere identificar la silueta de eso, más allá de todo, eso ya entra en el campo del misterio. Entonces uno podría preguntarse, ¿y nos vamos a atrever en esta clase a hablar acerca de eso? Bueno, por mí mismo yo nunca me atrevería a hablar de eso, pero sí me interesa el tema, y por eso que a través del Bhagavad Gita nos pueden dar algunos vislumbres de esto. O sea, la pregunta es, ¿Dios tiene una forma original? O sea, ¿podemos identificarlo en ese todo? Ahí están los ojitos. ¿O es una forma que continuamente cambia? Porque eso también a veces dicen, no, bueno, no, Dios no se lo puede delimitar. Es algo cambiante todo el tiempo. O quizás la otra concepción es, no, Dios no es esta parte, es todo. O si no, para que no sea todo, diferente a eso, es la nada. Es el vacío, desde donde viene el todo. También es otra forma de decir Dios es el original, porque es nada, claro. Algunos pueden cuestionar este análisis de reducir a Dios a algo, a alguna forma original, porque uno podría pensar, porque si vos no pensás que es todo o nada, vos estás entonces delimitando a Dios, o lo estás sectarizando. Entonces, ¿qué es el Dios de quién? ¿De qué religión? Es la que vos estás ahora, ¿no? Por eso es importante, el Bhagavad Gita nos trae muchas concepciones filosóficas y teológicas acerca de verdades indiscutibles, muy buenas. ¿Qué nos dice acerca de esto de la forma original de Dios? Esa es la pregunta que quiero invitarlos a reflexionar ahora en esta clase.
Entonces, primero que todo, sí tenemos que aceptar que la forma última de Dios es inconcebible. Esto lo dice el mismo Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita dice que para meditar en Dios se debe meditar como aquel que es achintya. ¿Qué significa achintya? Que es inconcebible. Pero esto es importante porque a veces se confunde la palabra inconcebible con incognoscible. Cuando vos decís que algo es inconcebible, significa que vos no lo podés concebir con lo que estás acostumbrado a concebir, que son con los sentidos, con nuestra mente, con nuestra lógica, argumentos, etc. Pero cuando vos decís incognoscible, significa que no hay manera alguna vez de conocerlo. Entonces el Bhagavad Gita no va a hablar de la forma original de Dios como incognoscible, porque hay muchos versos del Bhagavad Gita, bueno, algunos, donde dice que si uno hace tal cosa puede conocerlo en verdad. Por ejemplo, un verso del Bhagavad Gita, al final del Bhagavad Gita, capítulo 18, dice: si te ocupas en servicio devocional, puedes conocerme en verdad. O, por ejemplo, cuando dice: tan solo acércate a un maestro espiritual, él te mostrará la verdad porque ha visto. O sea que hay maneras de ver verdades, hay sistemas para ver verdades que van más allá de, que son inconcebibles ahora por nuestros medios actuales. ¿Bien? Entonces, esto por un lado. Entonces, hay una manera, hay una forma, o sea, los escépticos de que no se puede concebir una forma original de Dios, bueno, al menos el Bhagavad Gita niega eso. Hay una manera. Se puede. Sí se puede. ¿No? No estamos perdidos en ese asunto. Entonces, en base a esto, y esto es un poco la lógica que yo los invito a reflexionar con respecto a si nosotros fuéramos Dios. Es lindo, ¿no? Reflexionar desde ahí porque a todos nos gusta, o estamos tratando de serlo aunque nos va muy mal. Pero si nosotros realmente fuéramos Dios, que es uno, que es la fuente de todo, que es el que nos ama, el que está dentro y está afuera, que tiene todos los poderes, si tenemos todo eso, no tendríamos también la posibilidad o, digamos, la elección de tener nuestros gustos personales? ¿O seríamos cautivos de nuestra creación, ¿no? Así, esclavos de lo que he creado o de lo que nos adoran y de las concepciones con que las personas nos adoran a nosotros? ¿Habría alguna opción en nosotros de decir, la verdad que muy lindo como me adoran todos, cómo me concibe Miguel Ángel con el dedito extendido, muy lindo como me concibe el otro como un triángulo y un ojo, muy lindo como me concibe el otro como una luz resplandeciente por todas partes, o un adicto a mandar rayos al planeta Tierra? Muy lindo. Y sí, bueno, está bien, si quieren que asuma esa forma, la asumo. Pero ¿no habría una posibilidad de que nosotros en esa posición de Dios, digamos, de tener la libertad de elegir cómo nosotros queremos ser? Es lógico. Si nosotros mismos, en nuestra vida material, rebuscada, intentamos también ser nosotros mismos y respetar nuestros gustos personales ante la invasión de otras personas que tratan de decir cuál es tu gusto, ¿por qué Dios no haría lo mismo? Bien. Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles son los gustos personales de Dios? ¿Hay una manera en que nosotros podemos saber cuáles son los gustos personales de una persona? Sí. Por ejemplo, yo estaba pensando, porque ayer hice una lista de todos los devotos acá de la zona. Y dije, me gustaría saber los gustos personales de cada uno. Entonces, ¿qué hice yo? Traté de ver a través del nombre y el número de documento cuál sería el gusto personal, a través de la racionalización,
No, lo primero que se me ocurrió es la única fuente fiable para yo saber cuáles son los gustos personales son las personas mismas. ¿Cómo te gusta la torta del cumpleaños? ¿Cómo puedo saber eso por la especulación? ¿Cómo puedo saber eso? No hay manera, porque tiene ojos celestes, yo creo que le va a gustar la torta con crema. No hay manera. La única manera es que la persona te lo diga. Entonces acá tenemos algo interesante, porque el Gita es hablado por Krishna mismo, que se presenta como Dios mismo. Así que podemos tener alguna pista a través de las palabras de Krishna de cuáles son sus gustos personales. Esto es muy interesante. No es alguien hablando en nombre de Krishna, es Krishna mismo hablando de él mismo. Entonces, en base al Bhagavad Gita, al menos de lo que pude ver, el Gita, creo que le pudimos identificar dos gustos personales a Krishna, solamente a través del Bhagavad Gita. Después hay otros libros, como por ejemplo el Bhagavatam, que sí va a hablar de muchos gustos más personales, ¿no? Muchas otras cosas que a él le gusta, personalmente. Pero desde el Gita hay dos. Y esto nos lleva a la reflexión sobre Radharani un poco. Pero antes de ir a estos dos gustos personales que vamos a presentar, otro análisis que se hace en el Gita, donde aparece este asunto de la forma, porque volviendo al tema anterior, ¿cómo identificamos la silueta del Señor? El Bhagavad Gita va a presentar tres formas del Señor, tres formas de Dios, en la misma charla. Esto es alucinante. Se presenta a Krishna mismo, como está ahí, ante Arjuna. La otra forma es la forma universal, una forma que es el todo el universo. Y la otra es la forma media oficial, por decir de Dios, que es una forma de Narayan, que es conocido por muchos yogis. Esta escena que sucede en el capítulo 11 nos muestra algunos elementos, porque mayormente la gente cuando piensa en Dios piensa en el todo o en alguien completamente poderoso, como que lo marca a Dios originalmente es toda su potencia. Arjuna quería ver eso de Krishna. Ustedes recuerden que Arjuna está ahí en la batalla, tiene a Krishna ahí, de dos brazos, tranquilo, un amigo, uno que está conduciendo la cuadriga. Digamos que de Dios no tiene mucho. Puedo decir, del Dios, el estereotipo de Dios, ahí no hay mucho. Porque Krishna se presenta como alguien que le está conduciendo la cuadriga a Arjuna. Y bueno, un poquito el asunto de que ahora se puso en la posición de maestro. Pero bueno, maestros hay varios, no necesariamente un maestro es Dios. O sea, entonces Arjuna, como ya había entendido en los capítulos anteriores de que, estoy acá ante Dios, pero a la vez miraba a Krishna y decía, bueno, pero la facha todavía te falta de Dios, ¿no? Digamos, la imagen, algo me falta porque estás ahí conduciendo. Entonces ahí vino un pedido de Arjuna, que es que quiere ver a Krishna en su forma señorial. La palabra que se usa en sánscrito es Aishvarya. Aishvarya viene de Ishvara. Ishvara es una forma en que se le dice a Krishna como Dios. Aishvarya es como conjugar, digamos, esa palabra, ¿no? En la forma en que te manifiestas como Ishvara. Señorial. Por eso la palabra Ishvara es señor, Aishvara es señorial. Entonces, ¿por qué Arjuna pide eso? Uno podría preguntarse, ¿acaso entonces no es un poco la pretensión que nosotros querríamos tener para ver a Dios realmente? Krishna, sí, me estás mostrando acá tu forma, de dos brazos, acá, sosteniéndome, ¿no? Pero yo quiero ver
cómo te conocen realmente a nivel teológico, con todos tus poderes. Entonces ahí Krishna tiene la posibilidad de mostrar a Arjuna lo que se llama la forma universal. Una forma gigantesca donde se encuentra todo el universo. Y se describe en el Bhagavad Gita de qué se trata esa forma universal. Y acá viene el asunto interesante, porque cuando se describe esta forma universal, dice, por ejemplo, que esa forma universal es un esplendor infinito. ¿Bien? Es algo que, wow, no tiene límite. Que devora el cosmos. Está devorando el cosmos, ¿no? Que es todo el tiempo, es como el tiempo que todo devora. Contiene y consume el cosmos. Aterroriza al universo entero. Esa forma, ¿no? Esa gran forma. Entonces, miren lo interesante de esta forma que parece más que la de Krishna, pero en un sentido es limitada, porque Krishna anteriormente presentó mucho más cualidades que lo que esta forma universal ofrece. Por ejemplo, la forma universal presentó de que es un esplendor infinito, que es algo que ilumina todo. Pero Krishna en el Gita dice eso también de él mismo, pero también dice que es un amigo. Generalmente un esplendor infinito no tiene la característica de amigo. Es un esplendor infinito nada más. Es algo que nos asombra. Dice que devora el cosmos. Krishna ya había dicho anteriormente, yo soy la muerte. Pero también dice Krishna, yo soy el origen de todo. La forma universal es solamente la muerte. Pero en ninguna parte aparece como que la forma universal origina otras cosas, sino que solamente las consume. O sea que estamos que la forma universal es la mitad de Krishna. Dice, contiene y consume el cosmos, o sea, es el cosmos, pero en ninguna parte, en esa visión de la forma universal, se ve que crea el cosmos. ¿Me explico? Es como un producto de Krishna y entonces le falta algo. Está el productor y el producto. Y la forma universal es solamente el producto. Por lo tanto, es la mitad de lo que es la persona. ¿Me explico? Es como si yo grabo este video y ustedes dicen, bueno, este video lo tienen ahí. Ustedes tienen o la mitad o una parte mía. Porque ese es mi producto. Pero falta la persona. Entonces, la forma universal es eso, es una manifestación de Krishna. Esto es para no confundir que esa forma universal es la forma original de Dios, sino que es su manifestación. Es para negar eso, al menos. Algo interesante también de que Arjuna pidió ver esa forma universal, y esto también para entender cómo no es la forma original, que Arjuna pidió ver esa forma señorial, pero después que la vio, pidió por favor no verla más, porque estaba desestabilizado. Y cuando vio otra vez la forma de Krishna, se estabilizó su razón. Entonces, aquí tenemos algo interesante, que si una forma te disturba, ¿cómo puede ser una forma original de Dios? La situación normal de nosotros con Dios es una situación de paz, de felicidad, de amor. Si una forma señorial te produce desestabilización, entonces no creo que sea la forma eternamente original de Dios. Esto es interesante porque esto es todo para negar cómo Dios es más Dios cuanto menos Dios es, por decirlo de una manera. ¿Me explico? La forma universal manifiesta todo lo que uno supone de Dios. Pero aquí vemos en el Gita que Dios, sin hacer todo ese barullo, esa manifestación de poderes, es más Dios que la forma universal. Por muchas razones. Por cómo se define Krishna más allá de la forma universal y también por la relación que Arjuna está teniendo con Krishna. Es como si nosotros dijéramos,
Michael Jackson. ¿Cuándo es más Michael Jackson? Cuando está en el escenario, bailando, haciendo el walk moon, ¿no? El pasito de la luna, ¿no? Ahí es donde es él, donde realmente es él. Claro, los fanáticos pueden decir, para mí, él es cuando está en el escenario. Pero esto es lo mismo que pasa con las personas que asignan a Dios características antropomórficas o filosóficas. Es decir, yo creo que Dios es esto, por lo tanto tiene que ser esto, porque a mí me satisface ese show de Walk Moon de Krishna, ¿no? Me satisface ese show. Por lo tanto, yo prefiero esa forma todopoderosa. Pero nosotros no podemos decir que Michael Jackson es ese que está en el escenario porque a nosotros nos gusta nada más, o porque nosotros lo conocemos así. Para saber quién es él, para saber cuándo él dice que él es él mismo y no un showman, nosotros necesitamos preguntarle a él. Él mismo debe definir cuándo él se siente él mismo. Si cuando está haciendo el pasito, el baile, o cuando está en su casa con sus seres queridos. Generalmente la respuesta a eso es simple. Una persona que está en su intimidad es más él mismo que cuando tiene que demostrar algo a un público. Bien, hasta ahí podemos entender que la forma universal al menos no es la manifestación de Krishna como él mismo, sino que es su show para todos nosotros. Ahora bien, ahora sí volvemos a los dos gustos personales. Entonces, si separamos que no es la forma universal, no es la manifestación de todos sus poderes, ¿qué es Dios en su intimidad? ¿Cuáles son los gustos personales de Él? Según el Gita, podemos identificar dos. ¿Y vamos con los dos? Bien. Le gusta la torta con dulce de leche. No. Y también. ¿no? Entonces, primero que todo, lo que se puede identificar en el Bhagavad Gita es que hay un tipo de relación que a él lo puede, que es la relación que más le gusta. Y esto es un gusto personal de Dios, que son las relaciones de amor. Alguien podría decir que es un gusto personal. Uno puede decir, no, eso le gusta a todos. No, hay personas que les gusta más trabajar que tener relaciones amorosas. Están más adictas al trabajo, más adictas a otras cosas, que simplemente a las relaciones amorosas. No, Dios no. Al menos el Dios del Bhagavad Gita, como se presenta, todo lo que es en el marco del amor, él lo considera un gusto personal. Nosotros lo consideramos un gusto personal. ¿Por qué decimos que es un gusto personal y no otra característica de Dios? Porque en el Gita, cuando Krishna habla de relaciones amorosas, hace o manifiesta o promete cosas que van más allá de su estatura como Dios. ¿Me explico? Hace parcialidades, ¿no? Exime parcialidades, por ejemplo, si ese devoto, yo soy imparcial para con todo el mundo, dice el verso 9.29, ¿no? Pero aquel que tiene amor por mí, yo estoy con él. O sea que hay una parcialidad. O sea, se sale de un rol que es el esperado teológicamente. Hay muchos otros versos, Krishna liberando reacciones pecaminosas porque estableciste una relación amorosa, es el 1866, el 10.10, donde dice, aquellos que tienen onda conmigo amorosa, no se preocupen, yo les doy la inteligencia. O sea, hay muchas cuestiones que en otros casos uno debería hacerlo por su propio esfuerzo, a nivel normal, ¿no? Pero cuando es algo, o por ejemplo el verso, si alguien me ofrece con amor y devoción una fruta, agua, flor o agua, yo lo aceptaré. Eso significa, que ese verso significa entonces, de que a Krishna no le importa ni siquiera lo que le ofreces, en un sentido, sino
el amor con que lo hagas. O sea que ya ahí tenemos una gran diferencia con otros seres divinos o subseres divinos, donde la ofrenda es importante, donde la satisfacción de algún producto es importante. En cambio, Dios no le da importancia al producto, sino a la actitud amorosa. Por lo tanto, ahí tenemos que a Él lo que le interesa, cuál es el gusto personal. Es como si alguien le da una torta a alguien y la verdad que no me importa qué le pongas a la torta. Lo que me importa es que me sonrías cuando me la das. Entonces, ¿qué es lo que le importa a esa persona? La sonrisa. Bueno, a Dios le importa el amor. Estos son gustos personales de cada uno. Entonces ahí sí entra el asunto, si Él es un gusto personal, pero vamos a ir con otro ahora. Si ese es un gusto personal y Krishna quiere satisfacerlo, ese gusto personal del amor, Él se lo asegura, ese amor, con otra figura. ¿Quién? Con Radharani, claro. Nosotros siempre vemos, cuando vemos a Krishna en las pinturas, siempre está Radha y Krishna. Muy raro que esté Krishna solo. En la forma en que se presenta Krishna, especialmente en el Bhagavatam, es acompañado de Radha. Porque eso asegura que él siempre esté disfrutando de esa torta del amor, digamos, ¿no? De esa relación del amor, lo cual es su gusto personal. Por lo tanto, cuando nosotros vemos fotos o vemos aquí en el altar a Radha Krishna, no estamos viendo solamente divinidades. Estamos viendo los gustos personales del Señor en acción. Estamos viendo, es una ventana a la intimidad del Señor. Por eso que hablar de Radha, o de la consorte del Señor, separadamente del Señor, no tiene sentido. Porque es la intimidad del Señor. Es como hablar de mí y ponerme a mí, separarme a mí de mi esposa o de mis gustos personales. Si agarramos a Krishna o agarramos a Radha separadamente, no tiene sentido. Siempre están en forma conjunta. Así que es importante meditar que cuando veamos a Radha Krishna, estamos viendo a Krishna entre casa. Como Él realmente quiere estar y no en un show para todos nosotros. Él nos está mostrando, nos está mostrando en pijama, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Así como con chancletas. Sí, sin ojotitos. Ese es uno de los gustos personales del Señor. Y el otro está muy relacionado con ese, que aparece en el Gita también, que es interesante, y es que hay una cosa que lo puede también a Él, digamos que lo hace solamente por gusto personal, y no porque alguien lo concibió así. ¿Me explico? No es que ahora va a hacer esto, estiró el dedito porque quería posar ante Miguel Ángel, ¿no? No pueden, poso así, si querés que tenga el dedito así, tengo el dedito así, dale, pintame, ¿no? No, esto segundo, este gusto personal segundo que vamos a explicar ahora, tiene que ver con algo que él mismo quiere hacer. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ayudar a otros, ayudar a todos nosotros a entablar otra vez esa relación de amor con Él. Esto es algo que a Él le gusta y quiere hacer. No es obligado por concepciones teológicas, no es que, o sea, por ejemplo, alguien puede decir, no, Dios sí, claro, tiene que venir a ayudarnos porque Él es Dios, entonces tiene que ayudar. No, necesariamente no, las conclusiones teológicas no dan de que nosotros tenemos que ser ayudados personalmente por Dios. No, si no sería Dios un Dios parcial. Y es contra, digamos, de la neutralidad que se espera de un aspecto de Dios.
Entonces, ahí vemos ¿cómo se llama esto? Una iniciativa personal de Dios, basado en un gusto personal de Él. ¿Cómo se manifiesta esto en el Gita? Porque uno puede decir, muy, muy lindo lo que decís, pero ¿dónde está fundamentado esto en el Gita? Hay muchas partes. Una es el capítulo 4, cuando Krishna dice cuáles son las razones por las que desciende. ¿Qué es lo que lo fuerza a él a descender? El afecto y su propia potencia, dice. Atma Mayaya. La palabra Atma Mayaya significa algo que es motivado por el Atma mismo, por uno mismo. Por ejemplo, todos nosotros aquí hacemos cosas motivadas generalmente por cosas externas. Por un objeto que nos atrajo, por una meta material, algo nos fuerza a nosotros a actuar. Eso dice el Gita, ¿no? Hay pocas cosas en las cuales nosotros en la vida la decidimos por nosotros mismos. Una de ellas es ver los videos de este canal de YouTube. Esas son elecciones personales del alma. Pero Dios, ¿qué es lo que hace por sí mismo? Y Dios dice, en el capítulo 4, que Él desciende a este mundo. O sea que ahí tenemos algo que le gusta a Él. Por eso que, ¿vieron cuando se dice Dios en el mundo? Las actividades de Dios se le llaman lilas. Nosotros, las actividades que hacemos no se nos llaman lilas. Tienen otro nombre. Karma. Karma. Muy bien. Muy bien. Se llama karma lo nuestro, que significa un enredo de acciones y reacciones. Que una acción nos produce otra reacción y la reacción nos fuerza a otra acción. Eso es lo que nosotros estamos acá. Pero lila, la palabra lila, que se utiliza en el Bhagavad Gita, se refiere más que todo a algo que uno hace porque quiere, para divertirse, porque le gusta. No está forzado por nada. Entonces, el concepto de Dios viniendo al mundo para ayudar, como por ejemplo el caso acá de Krishna en el Gita, este asunto de venir a instruir a Arjuna o de venir a acompañar a sus devotos en este mundo, es parte de su diversión. A él lo divierte, por eso se llama lila. Entonces ahí tenemos un concepto, Krishna mismo analizando a sí mismo cuál es la razón por la cual viene. Y lo segundo interesante, y ahí se muestra un poco el gusto personal del Señor por esta actividad de liberarnos, es un verso del capítulo 18, donde dice, y aquellos que me ayudan en esto, sí, son muy queridos. Aquellos que me ayudan a compartir en esta misión que yo tengo, son muy queridos. Significa, hay una predilección del Señor y tiene más de amigo a unos que a otros. Porque si dice, son más queridos estos que los que no lo hacen, significa que hay un énfasis en una cosa. Y entonces ahí, Radharani, ¿qué papel cumple? Bueno, es la madre de la devoción. Es el nexo por el cual, es lo que nos incentiva a nosotros a servir y a restablecer nuestra relación amorosa con Dios. Así que hay muchos papeles acá. Él también manda maestros, que ya hablamos en anteriores versos. Pero bueno, más o menos acá tenemos un poco, o sea, no necesariamente completamente, pero sí nos muestran una totalidad. Es más fácil identificar ahora, de que escuchamos todo esto, dónde está el que es diferente a esa totalidad. Podemos identificar un poco la silueta, la rupa de Dios en base a estos análisis del Bhagavad Gita. Sí. Es más fácil no confundirlo con la totalidad, con la forma universal. Es más fácil cuando
Dios o Krishna mismo está actuando por sí mismo y no por las concepciones que le asignamos, ¿no? El Gita, bueno, por lo menos nos presenta un poco inicialmente estos conceptos. Uno puede profundizarlos más, obviamente, los gustos personales, ya en el Srimad Bhagavatam. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por escuchar. ¿Hay alguna pregunta? Agarra el micrófono. Bueno, ayer estaba pensando que en el Bhagavatam se dice que cuando terminó la batalla de Kurukshetra, no sé si es así, Krishna se fue, así dejó este plano. ¿Y Radharani? Queremos ver a nivel, vamos a verlo a nivel filosófico mejor, Claro, más claro. que lila. Vos me estás preguntando por lila, yo no te puedo responder tanto por ahí, pero te puedo responder a nivel filosófico cómo se entiende la partida del Señor. Sí, sí, Bueno, no hay partida, no hay partida. porque lo que se explica en el Bhagavatam mismo, que es una ilusión nuestra pensar que Krishna se ha ido, porque Sí, nunca sí. vino y nunca se fue, nunca no estuvo. El ejemplo que se da es que es como el sol. Nosotros decimos, oh, el sol se puso, desapareció. No, el sol no desapareció de ninguna parte. Claro. El sol siempre estaba ahí quietito, viendo todo. Nosotros somos los que nos movemos, y tenemos distintas experiencias del horizonte. ¿Se explica? ¿Y Radharani? Entonces, la pregunta en sí, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Sí. No hay partidas, No hay partidas. porque Krishna siempre está con quién, con Radharani. Así que el sol, la luna, ponele, siempre están ahí. Es nuestra concepción la que parece que parten o no. Entonces, por eso hay un concepto que se dice Prakata Lila y Aprakata Lila. Es interesante. Dice, es un concepto que tiene que ver con, no que Krishna no está, sino que no está manifiesto. Al menos a nuestros sentidos. Claro. Entonces, Radha y Krishna siempre están aquí. Por ejemplo, están ahí. Nunca se fueron. Radha va a salir del altar ahora y va a decir, ¿cómo que me fui? Acá estoy. Claro. ¿No? Entonces, Krishna lo mismo. Siempre están acá. Nosotros vemos otra cosa. ¿Está bien? Hay la forma original. Sí. Si vamos a eso también, la forma original sería solo la de cuando está con las vaquitas, como Govinda. No sería en Kurukshetra, no sería. O sea, la forma original tampoco es Govinda. Son todas las formas originales en su manifestación. ¿O no? Bueno, y no. Te tengo que responder directamente que no. No, Brahma ahí no se equivocó. Brahma dijo Govindan Adipurusham Tamahamayami, ¿no? Eso significa Govindan Adi, el original Purusha, la original persona. Los gustos personales del Señor se manifiestan en Govinda, no en el Krishna de Dwarka. En el Krishna de Dwarka también, obviamente siempre Krishna hace sus gustos, él siempre se divierte con todo lo que hace. Pero como dijimos en la clase, debe haber una situación en la que él es él mismo, ¿cómo se llama? Sí. En pijama, así, como sale de la cama. Y realmente es entonces. Govinda. Claro. Porque ahí vemos que a él le gusta la manteca, que a él le roba, que a él le gusta divertirse con sus amigos. Sí, digamos, las historias de Vrindavan nos muestra a Krishna como él le gusta ser originalmente. Por eso que el Bhagavatam va a apoyar siempre, bueno, lo vimos en la clase hace poquito de Brahma. Brahma diciendo, este es el original Dios. No es solamente una manifestación del Vishnu, sino al revés. Él es la causa de Vishnu. ¿Está bien? Y de todos los demás Krishna. ¿Puedo hacer otra pregunta? Primero quiero hacer una pregunta una forma de ver diferente con la cuestión de que si Krishna se va o no se va. Acércate. Por ejemplo, cuando adviene como Krishna o incluso como Chaitanya, cuando está físicamente, no está físicamente en un sentido porque no todas las personas lo ven y no se relacionan con él, entonces en realidad no está.
Sin embargo, cuando supuestamente no está físicamente, sigue estando, porque para los Goswamis seguía estando, para Prabhupada sigue estando, y para todos los krishnaístas sigue estando. Entonces no tiene mucho significancia hablar de si está físicamente o no, porque de todos modos toda la manifestación cósmica es el físico de Krishna. Ese celular con esa luz horrible es Krishna también. Es todo Krishna, no es que no es parte del cuerpo de Krishna. Sin embargo, la forma con que se refería a Chuta, en forma de dos patitas, con un bracito, con una flautita, incluso ni siquiera es visible para los que no tienen amor por Krishna, porque ven lo mismo que ven en otro chico que también es parte de un celular y parte de una roca. O sea, las otras personas lo verían como un celular, como una roca. Algunos ni siquiera ven la belleza de Krishna. Algunos ni siquiera veían la belleza del señor Chaitanya, lo veían como un tipo más, así un poco alto, pero nada más. No lo podían ver porque no tenían amor a Krishna. Sin embargo, el que tenía amor a Krishna lo veía ahí, pero después cuando no estaba físicamente, incluso en eso, también lo seguían viendo. Y por eso está todos los sentimientos de separación, que ven un árbol donde estaba Krishna y ya se echan a llorar y ya tienen síntomas de éxtasis. Ven cualquier cosa que también es materia, que también es el cuerpo de Krishna, pero que no es la forma de patitas y bracitos, y lo ven a Krishna igual. O sea que no veo cuál sería la significancia de pensar de que Krishna está o no está. Ujú. Está bueno el punto, sí. Por ese lado es perfecto para verlo desde el punto de vista de la experiencia de los devotos. Aún así hay una diferencia, es la diferencia del concepto de avatar, que nos muestra que, bueno, hay un avatar que aparece en un momento preciso y esa manifestación, esa forma de manifestarse ante los sentidos, inclusive de personas que no lo conciben como Dios, es una forma de amor especial que da Dios. Es como, por ejemplo, cuando nosotros llevamos a las deidades o el Ratayatra, que se lleva a Dios, la forma de Dios por todas partes, o el santo nombre mismo. Una cosa es que permanezca en un lugar y otra cosa es que se lo haga público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está llevando ahí? Se está llevando una manifestación de Dios para que la gente tenga contacto. Y la gente puede ser que no tenga, no lo entienda como Dios, pero Dios está actuando igual en forma amorosa. ¿Me explico? Sí, pero en relación a eso, cuando se manifiesta de esa manera, lo que hacen que Dios sea visible son los devotos, no Krishna mismo. Porque si vos pones una día de Yagana ahí, todo el mundo pasa, ve un tótem y ve otro tótem que es más lindo, y capaz que se trae más a eso. Lo que hace que tenga atracción es los devotos que manifiestan y los que prenden el fuego de la devoción en los corazones de las personas. Es como cuando Jesús vino, capaz que podía haber muchos Jesuses, ¿no? Como Chaitanya Avatar, pero lo que hizo que se manifieste, que siga estando incluso presente en la vida de las personas, es los devotos de Jesús que hicieron que Él tenga importancia y que Él siga estando a través de los siglos. Sí. Pero si vos lo pones solo ahí, incluso la mayoría de las personas cometían ofensas, porque directamente, tanta ofensa que directamente lo crucificaron y lo mataron. O sea, apareció en forma física como un hijo de Dios, como un devoto puro, y lo matan, o sea que no ven nada. O sea, viene y causa más ofensa, es peor para esas personas que lo que si no hubiera estado, porque directamente se fueron al infierno por matar a un buen tema. Si Dios mismo participa él mismo de la prédica o es solamente los devotos los que lo hacen a él. Yo creo que ambas cosas. Sí, el verso 10.10 viene de ahí también. No, lo que quiero decir... La inspiración de Krishna. Bueno, por la inspiración. Yo me refería más que todo a Krishna cuando se manifiesta en este mundo ante los sentidos. Por ejemplo, con el santo nombre, o por ejemplo con las formas de Krishna, o como un avatar. Si realmente, por ejemplo, nosotros viendo aquí a las deidades, a Radha Krishna, ¿es solamente que nosotros instalamos ahí por nuestra devoción? ¿O ellos también tienen una participación en manifestarse? Yo creo que es una combinación de ambas.
El Señor también pone de lo suyo. Inclusive puede ser que nosotros nos olvidemos en un momento de que Dios está ahí y quizás Dios dice, nos hace recordar. Entonces hay un intercambio también. Por eso que decías vos del Buddhi Yoga, ¿no? Krishna de pronto, bueno, te da una mano también, porque si no parece muy desde el concepto nuestro nada más que nosotros hacemos que aparezca Dios. Y Dios también tiene su propia voluntad y cuando quiere aparece y hace sus cosas también. Es como hizo cuando estuvo como avatar en este planeta, que de pronto cacheteó a gente que no lo consideraba Dios. Y lo cacheteó igual. O el señor Chaitanya mucho más. Y Nityananda ni te cuento. O sea, no es que hacía falta que una persona cante Hare Krishna porque otro devoto hablaba bien de Nityananda. No, venía el señor Nityananda y te cacheteaba directamente. Entonces significa, claro, que Dios mismo estaba poniéndose los pantalones y decir, yo predico también. Eso es un poco el misterio de Avatar. Quizá ahí es donde cambia la diferencia entre cuando Krishna está manifiesto y cuando no está. Quizá cuando no está es cuando más tienen que participar los devotos en hacerlo visible. Pero cuando él está es que se remanga un poco y dice, a ver, los ayudo, muchachos. Claro, los ayudo, a ver, vamos juntos con esto. esto. Lo declaran en la Bhagavad Gita, cuando Sí. ante vestigios de religión advengo personalmente, ¿no? Claro, entonces hace algo él también. Y hay muchas historias con respecto a eso también. Una curiosidad que me llama la atención es cuando Kamsa manda a los demonios, que él no da descripciones de sus gustos para que lo reconozcan, sino de sus características externas. Tiene una pluma, viste de amarillo. Es gracioso cuando lo agarra Balaram con la plumita. Sí, ahí está. O sea que la forma también tiene que ver con alguna de sus características corpóreas, su forma original, pero tampoco no tiene que ver con eso. Bueno, cómo vos te vestís marca un poco tu gusto personal. Marca tu gusto personal. La gente no es que agarra cualquier cosa del ropero y se la pone. Esto implica que nosotros queremos manifestar un gusto personal de cómo yo quiero ahora este color que me puse ahora. ¿Por qué elegí comprarme este color? Porque a mí me gusta. Me gusta este color. Entonces, este color no soy yo, pero está manifestando un gusto personal mío. Entonces, Krishna mismo también tiene una pluma de pavo real. Y uno dice, ¿quién le puso la pluma de pavo real? No, si a él le gusta decorarse con pluma de pavo real, nos está diciendo entonces que él tiene un gusto personal por las plumas de pavo real. Y bueno, y hay que aceptarlo. ¿Qué va a hacer? Es como a mí cuestionarme, ¿y por qué te gusta ese color? ¿Qué sé yo? Me gusta. O sea, Dios mismo es lo mismo. Entonces sí, es forma de identificar a las personas por su rupa, como dice el Gita, por su forma. Yo tengo otra pregunta más, si alguien quiere hacer. Y toca flauta, no toca guitarra. ¿Qué sé yo? La palabra guitarra viene de guita. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, mira. ¿Está bien? ¿Cómo estamos en el altar? Falta, ¿no? Cuando hablamos de la forma original, cuando Krishna dice, yo desciendo en mi forma original, ¿no? Estamos refiriéndonos a que de esa forma salen todas las otras formas, porque, por ejemplo, ¿no? Hay otras religiones que dicen que yo he visto así, que Alá es el original. Para ellos, esa manifestación de Dios es la original. Bueno, no sé cómo formular la pregunta, pero estaba pensando, ¿será que nosotros creemos que Krishna es la forma original porque nos presentaron así? Lo dice el Bhagavatam, pero para las otras escrituras religiosas también dice lo mismo. Entonces, ¿cómo sería eso? Así, ¿cuál sería Es muy buena pregunta. La interpretación correcta para decir esta es la original? Porque para otras religiones la manifestación de Alá es la original o la manifestación de otro tipo de Dios. Bien, Que lo es dice una la buena escritura. pregunta. Lo dicen las mismas escrituras que ellos mismos estudian. Es una buena pregunta. Entonces, Algo de eso intenté responder en la clase con respecto a cuando Krishna manifiesta la forma universal y cómo se describe la forma universal, que es prácticamente el todo.
si uno quiere analizar, por ejemplo, si alguien dice, mi Dios es el todo, mi Dios es todo. Bien, entonces, ¿y qué hace ese todo? Bueno, te muestra todo. Bien, te muestra todo, sí. Todo, está todo ahí, sí. ¿Y está también la muerte ahí? Sí, está la muerte, está todo ahí. Bien, analizamos así. Bueno, entonces la persona tiene esa concepción. Y si yo te dijera, a esa persona le dijera, yo conozco un Dios que no solamente que es todo, sino que es la fuente de ese todo. Que está aparte y que está creando ese todo. Entonces uno diría, bueno, esa entonces es la forma original. Cuestión de lógica. Entonces, cuando se describe, o sea, si vos tenés, según la concepción de Dios que tengas, vos mismo estás limitando a Dios a una forma. Entonces es posible que otra persona te presente más cualidades de las que vos concebís en ese Dios. Esto es lo que le pasó a Arjuna, por eso analizamos el asunto de la forma universal acá, para ver cómo una descripción que es la totalidad, aún así es deficiente con respecto a las cualidades que podría tener Dios. Por eso hablamos de que Dios es, o sea, por ejemplo, una totalidad no puede ser amigo tuyo. Entonces significa que es una totalidad deficiente, porque le falta algo, que no puede intercambiar relaciones amorosas. Y uno puede decir, bueno, pero Krishna da relaciones amorosas, ¿pero es la totalidad? Sí, él dice que es la totalidad también, porque él le mostró la forma universal. ¿Me explico? Sí. Entonces, desde la lógica, al menos del Bhagavad Gita, nosotros podemos entender que hay algo que es original a la totalidad, que es eso que está aparte y que es la fuente de esa totalidad. Y queremos describir entonces, en base a eso, al menos en base al Bhagavad Gita, obviamente, argumento es muy difícil. Por eso yo empecé la clase diciendo, no hay manera de nosotros imponer cuál es el Dios original o cuáles son los gustos personales de Dios. La única manera de saber eso es preguntarle directamente a Dios. Desde el Bhagavad Gita nosotros entendemos de que como Krishna se presenta a sí mismo como Dios, entonces entendemos que Él está hablando en nombre de Dios. Sí. Alguien puede cuestionar, bueno, no, pero ¿por qué aceptás que que Krishna es Dios solamente porque Krishna mismo lo dijo? Y bueno, qué sé yo, alguien que dice ser Dios, sí, tiene que manifestar algo de Dios. Por eso que Arjuna, en el Bhagavad Gita, se asegura ante esa pregunta capciosa, en la que alguien puede decir, ¿por qué Krishna dice que es Dios? ¿Vos le creés? Entonces Arjuna sabe que alguien le va a cuestionar eso, y entonces Arjuna dice, por las dudas, dentro de él dice, por las dudas, antes que me cuestionen después si vos sos Dios o no, ¿por qué no me mostrás tu forma señorial? O sea, tu forma de Dios, la que es la totalidad. Y al menos en el Gita, Krishna, se la muestra. Al menos lo que aparece en el Gita. O sea, nosotros tenemos que aceptar una autoridad escritural. En esta discusión nosotros estamos aceptando el Bhagavad Gita. Y desde la lógica del Bhagavad Gita entendemos muchas cuestiones teológicas, ¿no? Muchos aspectos de Dios. Y bueno, este es el aspecto que podemos concluir de acuerdo al Bhagavad Gita. Si alguien tiene otro análisis teológico en otra escritura donde se analicen estos conceptos desde otras perspectivas, bueno, bienvenido a analizarlo y ver a ver si posee más cualidades o más gustos personales que podemos identificar. Pero te digo, Bhagavad Gita y Bhagavatam, al menos de todos los libros religiosos, teológicos que hay hoy en día en el mundo, esos dos libros tienen una profundidad teológica que no se ve en ninguna otra escritura, al menos de las que yo leí. Si alguien tiene alguna otra, no profundidades filosóficas de Dios, sino detalles acerca de Dios, esto es aceptado inclusive por académicos, especialmente no necesariamente el Gita, sino el Bhagavatam. El Bhagavatam se lo considera la obra teológica y de devoción más elaborada que existe en el mundo. Entonces, si alguien quiere saber acerca de esos aspectos, el Bhagavatam es un buen libro para leerlo. Y después de ahí comparar todas las otras manifestaciones de Dios y ver, a ver, el dedito extendido es Dios, el Dios original o no. Desde ahí, desde esa conclusión. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Ayer estaba viendo una mini clase de un gurú que decía, él
el título era No escondas a Krishna. Como que a veces es muy difícil cuando compartimos la conciencia de Krishna, presentar a Krishna, él como persona, con sus gustos, todo lo que vos expusiste en la clase de hoy. Y no es más fácil presentar por ahí la filosofía, ¿no? Y lo que es el karma, la reencarnación, ciertas cosas en realidad de entender ontológicamente quiénes somos, el alma, pero no presentamos a Krishna. No, es muy raro que yo me vea hablando, por ejemplo, en lo personal de que Krishna tiene una pluma, de que Krishna le gusta estar con las vaquitas. Eso como que nos cuesta un poquito presentarlo. ¿Por qué vos entendés que será así? Que pensamos que no nos van a entender, que nos van a ver como que somos locos, que Dios no puede ser así, eso que es inconcebible, que Él sea así. Claro, eso mismo, ¿no? Cuando algo se vuelve inconcebible, por más palabras que vos utilices, no se va a concebir, porque no son las palabras las que te van a hacer, no es que la explicación de lo que es Krishna te va a hacer entender lo que es Krishna original. Krishna mismo dice en el Gita que no ese es el medio para conocer lo achintya, lo inconcebible. Por lo tanto, es muy sabio no intentar, por medio de la lógica, imponer los gustos personales del Señor. Eso lo que se hace normalmente es que uno invita a la persona al proceso por el cual puede realizar, vivenciar los aspectos personales del Señor. ¿Me explico? Como ir directamente y decirle esto. No es indirectamente, es decir, el proceso. Es como, por ejemplo, si yo te digo, esta manzana está riquísima. Entonces vos me decís, no está riquísima. Sí, vos fijate que es roja por aquí, aparte me la vendió tal verdurero. Vos me decís, no es así, eso es tu creencia. Y y yo sigo insistiendo, pero fíjate que está roja, y cuando está roja es dulce. Y vos me decís, no, eso es tu creencia. Y vamos a quedar siempre así. La única manera en que vos puedas aceptar el argumento que yo digo es que yo pruebe otra metodología que no sea la discursiva. Entonces te la ofrezca la manzana y te diga, probala. O sea, y ese es otro proceso de adquirir conocimiento de la manzana. No es el procedimiento del argumento. Entonces, de la misma manera, hay cosas, esto lo dijimos creo que en la clase pasada, hay cosas que nosotros se pueden entender a través de la argumentación, como la existencia del alma, de la reencarnación, esas cositas, ¿no? Se pueden entender, con un poco de análisis de lógica se puede entender, al menos decir, bueno, es lógico. Pero los asuntos acerca de la personalidad de Dios y sus gustos personales, hay una manera de hacerlo, pero no es la manera discursiva. Es una manera que implica una práctica y una práctica específica del yoga. No cualquier yoga permite esto. También puede generar algo que yo he visto por ahí en algunas personas que conozco, que dicen, ay, qué hermoso que es Krishna, me encanta, qué bonito que es. Le encanta la figura de Krishna, pero sin embargo no lo aceptan como Dios. O sea, y tampoco aceptan el proceso que uno tiene que hacer para poder ver realmente a Krishna como Dios. Sino que es como algo más como romántico, como que sí, me gusta, es muy bonito, lo tengo en el corazón, pero en realidad lo que Krishna te está pidiendo, no lo haces. Uh-huh. Porque Krishna, como vos estabas diciendo, él pide un proceso para poderlo ver realmente, él pide algo, nosotros tenemos que hacer algo, poner de nuestra parte. Pero nos quedamos a veces también en lo opuesto, o no podemos ver a Krishna así, o decimos, ay, qué lindo que es Krishna. Pero tampoco lo termino de concebir como Dios, en tanto aceptar sus instrucciones y lo que Él me pide a mí que haga, para poder entenderlo realmente como Dios. Uh-huh. Bueno, sí, yo lo veo como un paso eso. O sea, al menos el Néctar de Devoción, otro libro, habla de que el primer acercamiento con Krishna no es tanto el entendimiento de Él, sino el primer paso del Bhakti es la atracción.
Ni siquiera es una cuestión cognitiva, no es intelectual. Si alguien se siente atraído a la forma de Krishna, al santo nombre, al canto Hare Krishna, o a la devoción, al ambiente devocional, ya esa atracción sí, es el primer paso que hay que hacer. Entonces, bueno, después uno verá, eso dice el Bhagavatam, va diciendo, qué nivel de seriedad le da esa, cuánto más quiere cultivar la atracción, ¿no? y nutrir esa atracción por medio de una práctica que ayude a eso. Quizá hay una persona que se siente satisfecha con solamente una pequeña atracción y otras personas quieren intensificar esa atracción. Es lo que sucede también en las parejas, ¿no? ¡Ay, qué linda que sos! Nada más. Hoy te vestiste muy linda o muy lindo. Y ya está, ahí quedó. Pero otros van más profundo, ¿no? Dice, qué linda que sos y me gustaría también disfrutar más de tu belleza. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí empieza un proceso de conquista. Y bueno, eso ya se profundiza. Ya hay unas prácticas que hay que hacer para conquistar a la otra persona. Hay un proceso. Hay un descubrimiento. Hay todo un asunto, ¿no? De conocer a la otra persona y todo eso. Así que no vería tan punto de vista negativo, sino vería el vaso medio lleno ahí en lo que estás diciendo. Bueno, está bueno que tengan esa atracción, pero cada uno elige qué nivel de profundidad quiere en su relación. ¿Cómo? Arrancamos bien. Arrancamos bien, claro. El asunto es lo contrario, si fuera lo contrario. Cuando alguien, por ejemplo, ve las instrucciones del Gita, o ve el Santo Nombre, o ve a Krishna, y dice que todo eso es parte de la ilusión, que no tiene ningún sentido, o que es nada, es una secta más, o lo que sea. Bueno, estaba pensando también con respecto al Krishna Book, porque si bien algunos dicen que Prabhupada lo presentó primero por una cuestión de su edad, de que él tenía miedo de abandonar el cuerpo antes de contar esto confidencial de Krishna y sus pasatiempos, pero también en el Krishna Book se dice que solo por escuchar los pasatiempos de Krishna, bueno, obviamente uno se purifica, pero a su vez, como estaba pensando antes, yo digo, es muy difícil para las personas entender, por otro lado, de que Krishna, como se lo muestra en todo su advenimiento, como se relata en el Krishna Book, como que eso es Dios. Parece más como un relato fantástico para muchas personas, pero a su vez, claro. Claro, sí, eso dice Krishna en el Gita. Dice que después que le mostró la forma universal a Arjuna, cuando vos ves una forma universal, decís, wow, eso, si no es Dios, le pegan el palo, decís, ¿no? Wow, esto es tremendo. Y cuando Krishna volvió a su forma original, Krishna mismo le dice a Arjuna, esta forma que estás viendo ahora es muy difícil de entender. Solamente se puede entender, y ahí dice cómo, mordiendo la manzana, ¿no? Con la práctica del Bhakti Yoga. Él dice ya el proceso para entender esa forma. Así que sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero aún así actúa. Pero entonces, ¿cuál sería entonces la estrategia? Bueno, no sé, La estrategia no es linda palabra, eso. estrategia, pero digo, porque yo estoy haciendo un enredo, pero empecé diciendo cómo a veces no nos animamos a presentar a Krishna, que era lo que decía este gurú en la conversación, no hablamos de Krishna, pero a su vez Prabhupada presentó a Krishna directamente, al comienzo Sí. hizo el Krishna Book. Entonces, presentar la filosofía desde lo que es el karma, la reencarnación, el alma, buscar el placer trascendental, o presentar a Krishna como ese niño que con todos sus pasatiempos. Uh-huh. Bueno, las dos cosas. Lo que se hace es algo sistemático. Eso al menos nosotros podemos aprender de Shukadeva Goswami, cuando presenta el Bhagavatam. Estas historias de Krishna las presenta en el 10º canto, y no al principio. Quizá nosotros, es presentar todo, pero hay una forma sistemática de presentarlo. Bueno, sin embargo, Prabhupada hizo el Krishna Book. Sí. O sea, ¿cuál es el primer libro grande impreso? El Krishna Book. ¿Por qué eligió ese y no la existencia del alma, la reencarnación? No, pero ya está más.
No, pero Krishna Bhakti son pasatiempos directos, Claro. entonces por algo lo eligió también. ¿Sí? Entonces, me parece que también la cuestión es la intención y la pureza del que lo presenta que hace Claro. que eso pegue, Mm. ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, a mí me atraía mucho la filosofía y no nada acerca de Dios, pero sí principios filosóficos cuando conocí a los devotos. Sin embargo, el devoto tenía devoción a Krishna que me presentó, y por esa devoción de que él lo presentaba como una persona y mira esto que el otro, ¡pac!, despertó la devoción. Porque si no, me hubiera quedado siempre como otros amigos que quedaban solamente con la cuestión filosófica, y no pasa nada, porque nunca hay ningún tipo de rendición ni nada con una cuestión así árida. Entonces, me parece que depende también de cuánta pureza tiene y cuánta devoción tiene esa persona para que pueda hablar de eso en forma tranquila y la otra persona lo escucha de otra manera que si lo escucha alguien que está como más mental. Depende de eso. Quizás lo Que que eso pone es pegue. un poquito de ansiedad que el otro no entienda, pero bueno, si la Prabhupada mismo empoderado de todo, tampoco, fueron poquitos. En realidad nos parecen muchos, porque hicieron devotos, pero en lo que era Estados Unidos, ¿no? Fueron pocos, Un poquito también. ¿no? Sí. Prabhupada fue muy didáctico en el Krishna Book. Completamente didáctico. O sea, él cuenta una historia y explica cosas en la historia que tienen que ver con una didáctica para una persona que no entiende nada de la conciencia de Krishna. O sea que él también tira como un puente, una soga, para que poder llegar en un curso acelerado de lo básico a entender a Krishna desde una apropiada perspectiva. Él no hizo una traducción solamente de los pasatiempos y lo largó así. Escuchen los pasatiempos. Claro, no es como los hermanos espirituales que uno Claro. lee, o el pasatiempos así, y son pasatiempos, y el que no entiende nada porque es como nada, es como una historia de Claro. China, no sé. Claro. No, Prabhupada fue por eso muy didáctico, muy pedagógico, que es lo que yo te decía recién con respecto a Shukadeva Goswami. La pedagogía implica una sistematización o al menos una explicación para que se pueda entender desde una apropiada perspectiva. Y Prabhupada hizo eso con el Krishna Book. Claro, o sea, no es que escondió el Krishna Book para lo último, por decir, bueno, vamos primero, primer grado, segundo grado. No, lo mandó también por muchas consideraciones. Pero aún así, haciéndolo, tuvo en cuenta la parte didáctica, no la parte pedagógica. Sí, pero no lo escondió a Krishna, lo presentó No. directo, con su forma, como niño, haciendo macanas y todo. A diferencia de a veces cuando se lo presenta a Krishna, se habla mucho del aspecto filosófico, todo, pero parece como que no está Krishna. A mí me pasa a veces cuando leo algunos otros libros, incluso de discípulos de Prabhupada, que no lo veo Krishna. Los puntos filosóficos son perfectos, todo, pero no está. Y no siempre está. Y no, el Bhagavatam, sí, es parte del poder para descubrir a Krishna, es escuchar acerca de Krishna. O sea, por el mismo proceso filosófico no descubrís a Krishna, sino el escuchar acerca de sus gustos personales, sus historias personales, es lo que va a ser, es la forma de probar la manzana. La forma de probar la manzana es escuchar justamente las historias de él. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Srimati Radharani ki jai. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayudarnos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.